¿Sabían que muchas de las cosas que tenemos actualmente están basadas en el diseño y en cómo funciona la naturaleza? Pero no desde un punto de vista de que decorativo, adorno y así. No, literalmente es ver cómo está funcionando la naturaleza y ese mecanismo, ese proceso, imitarlo para resolver un problema que tengamos como humanos. Hoy vamos a hablar de Biomimética. Hello. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Toma Nota. Y como escucharon el día de hoy vamos a hablar de biomimética. Pero antes, pues Karen, ¿podrías explicarnos qué es la biomimética, así como a grandes rasgos? Claro que sí, Carmencita. La biomimética es una disciplina que se enfoca en estudiar cómo funciona la naturaleza para nosotros replicar ese diseño que tiene y aplicarlo en cosas de ingeniería, de arquitectura, de diseño, o sea, de un buen de cosas, partiendo de la idea de que la naturaleza lleva millones de años de evolución y seguramente el problema que tú estás pensando ahorita, la naturaleza ya lo resolvió desde hace un buen. Los insectos, las plantas, los animales, bueno, que también son insectos, ¿no? En conjunto, incluso los ecosistemas. Y pues de eso en eso se basa básicamente, de aplicarlo a nosotros, a cómo podemos funcionar de una manera más eficiente. Sí, porque justo os estaba viendo que si tú pusieras la vida del planeta Tierra en una película, duraría 1 hora y que la raza humana estaría en los últimos 15 minutos, o sea, de que no somos nada. Y aparte todo lo industrial y así, desde que empezamos a tener fábricas y petróleo y carbón y todo, estaría en los últimos 5 minutos. O sea que nuestros inventos no son nada comparado con el avance de adaptación que han tenido las especies a lo largo de todos estos años. Entonces justo es eso, la biomimética, y yo, que viene de un origen griego, de bio, vida, y mimesis, es imitar, porque mucho ojo, no es copiar, porque no se puede copiar tal cual, ni siquiera tenemos los materiales o a lo mejor la tecnología, a pesar de que ahorita estamos súper avanzados, o sea, de que ya hay ejemplos que dices, no se puede imitar así como, más bien clonar. Entonces es una imitación, como dice Karen, vemos no solo la estructura, sino el proceso, el mecanismo, lo entendemos, y ya que lo entendemos, lo intentamos adaptar haciendo una imitación con lo que tenemos disponible a nuestra vida, con nuestras herramientas y pues solución de problemas que al final son mejor, ¿no? Porque pueden ser sin residuos, porque la naturaleza no tiene residuos, o con cosas naturales. Más eficientes. Sí, más eficientes. Y bueno, la biomimética consta de poquitos pasos, básicamente. El primero es identificar un problema. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué se me ocurre hoy? Jeringas. Jeringas porque a veces me duele y cuando me enfermo no quiero que me vacunen. Bueno, pues ya lo tenemos. El segundo paso es ver, ¿la naturaleza ya lo ha resolvido de alguna manera? ¿Nos da alguna opción como menos dolorosa? A ver, piensen en algo que los pica de repente y no se dan cuenta hasta que les da comezón. Nada. Un mosquito. Entonces, ¿cómo le hace el mosquito para resolver ese piquete que nos duele? Bueno. Pues la clave está en su pico, porque las jeringas lo que tienen es que es una aguja larga, lisa y que hace fricción con todo lo que toca. Entonces, los mosquitos, en lugar de tener una sola aguja, tienen 6 muy pequeñitas juntas, que cuando entran en la piel lo hacen esparciendo la presión, ¿no? Distribuyen la presión. Y entonces ya no te duele igual. Además de que en todas esas agujas tienen como dientes pequeñitos, que son pequeñas perturbaciones, para que corten la piel suavemente en lugar de un solo pinchazo que te entra directo. Y la otra es que lo hacen de manera vibratoria. Cuando entran empiezan como para que, como un taladro, ¿no? De que vaya entrando poquito a poquito. Sí, básicamente. Entonces con eso, ya lo tenemos. Pues ahora lo podemos imitar con lo que nosotros tenemos. Y ya hay prototipos para eso. ¿Y para qué nos puede servir? Pues para muchas cosas. Por ejemplo, hay algunos tratamientos que requieren de estarse inyectando constantemente, como las quimioterapias, de que intravenosa o cosas así, o incluso para los análisis en niños, de que ya no les duela y que ya no tengan ese odio con la medicina. Otro ejemplo, Carmencita. Sí, porque como dice Karen, la biomimética se puede adaptar a todo, ¿no? De que arquitectura, ingeniería, medicina, etcétera. Pero la biomimética tiene diferentes niveles. O sea, por ejemplo, tenemos 3 niveles. El primero es a nivel estructura, que es más bien como por afuera, como el diseño. Y esto es muy aplicado a la arquitectura, pero también a otras cosas, como por ejemplo la flor del loto. No, la flor del loto. Bueno, la planta del loto, ¿no? Porque las hojas tienen cierto tipo de características en estructura, que va a explicar igual mejor esta Karencita. Bueno, si quieres, adelante mejor tú. Bueno. antes de que me vaya. Bueno, la flor de loto es una flor muy particular porque en su superficie hay pequeñas perturbaciones y esas perturbaciones hacen que cuando caiga el agua no se alcancen, o más bien no se
rompan las esferas del agua, sino que más bien se formen. Y como están formaditas las esferas, pues tienden a correr, porque además tienen cera en la parte como que en la de superficie, arriba. ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues que se deslicen. Y como van las burbujitas ahí, van agarrando la suciedad que tienen y antes de ensuciarla, la limpian. Entonces, repele el agua y nunca se ensucian. Y eso lo pueden aplicar a muchas áreas. Por ejemplo, Carmencita. Por ejemplo, para los vidrios y las pinturas, porque luego muchas veces para que no se hagan, o sea, hidrofóbico es que aleje el agua, ¿no? Y como dice Karen, esta estructura, porque ojo, estamos hablando del nivel estructura, ¿no? Entonces, tiene esas pequeñas rugosidades que hacen que se deslice, entonces el agua no se queda. ¿Y dónde queremos que el agua no se quede? Por ejemplo, en nuestro carro, ¿no? En un parabrisas. Cuando está lloviendo, queremos que el agua resbale. Entonces, en vez de ponerle un químico o algo que dice de que, repelente de agua, pues hacemos pequeñas estructuras porque son, creo que micro, o sea, sí, nano nivel, o sea, de que neta súper zoom para que tú las veas, pero obviamente están ahí, ¿no? Entonces, en vidrios y en pinturas se ponen para que sean justo hidrofóbicas, como las que impermeabilizan las casas o los vidrios, etcétera. Y también se puede utilizar en lo textil, que por ejemplo, a veces las gotas de aceite o de grasa llegan y se impregnan y es muy difícil de sacarlas. Entonces dicen, bueno, pues hay que utilizar esta estructura que es física en lugar de algo químico, porque los químicos, recordemos, hay algunos que son muy tóxicos y muchas veces ponen BPAs, que son, o sea, compuestos muy contaminantes para nosotros y que también se nos pueden bioacumular. Entonces, en lugar de estar utilizando química, pues utilizamos algo físico de algo que ya nos enseñó que sí se puede hacer, lo hacen y además pues es más sustentable. De la naturaleza. Sí, creo que también había visto que los trajes de baño imitan a las pieles del tiburón, ¿no? Que son como parecido en estructura. Pero bueno, sigamos hablando de los niveles. Entonces, estructura, que es como por afuera. Luego está este proceso o mecanismo, que ya es un poco más de análisis. Y, por ejemplo, aquí tengo los mejillones de mar, ¿no? Que son estas como conchitas negritas que están como súper pegados a las rocas debajo del mar. Y esto de que, oye, pero para sacarlo no te cuesta un trabajo de que las personas para sacarlos y para que los puedas consumir, los tienen que picar con cuchillos y neta de que darles con martillo y todo. Entonces, ¿tú cómo es que se adhieren tanto si están las olas rompiendo en las rocas con una fuerza impresionante? Porque pues la fuerza marimotriz es muy fuerte. Y también... Aparte es agua. Aparte es agua. Entonces, ¿cómo pegaron? Pues científicos investigaron pues a los mejillones de mar y se dieron cuenta que ellos producen con sus patitas una proteína, y la proteína, que está compuesta por diferentes aminoácidos, como que hicieron así todavía más la investigación, y encontraron en los aminoácidos un grupo que se llama catecol, y el catecol es como resistol, pero neta, mil veces mejor que el colaloco, o sea, de que resistol del futuro, del futuro pero del pasado, porque años de, o sea, está muy loco. Increíble. Pero bueno, el punto es que se dieron cuenta que este grupo de aminoácido, se produce, se puede secar, por así decirlo, porque no es secar, sino más bien como que se adhiere, se hace de líquido a sólido muy rápidamente en condiciones de fluidos. Entonces tú dices de que, como dice Karen, que un problema donde queramos pegar algo en fluidos, pues en la medicina, o sea, cuando hay diferentes procesos como cirugías o que tienen que coser la piel o etcétera, lo hacen ya sea como yo, con hilo y aguja, o con grapas, y eso puede ser riesgoso porque pueden perforar órganos, o puede ser pues más arriesgado, y aparte meten, o sea, muchas veces el hilo con el que cosen, no soy médica, pero pues es... Y te ves como más vulnerable en la piel. Aparte es plástico, entonces, pues luego te arriesgas a tener microplásticos en tu cuerpo, etcétera. Entonces, qué mejor que encontrar una solución natural. Entonces, los científicos imitaron este funcionamiento de los mejillones de mar, metiéndole a diferentes sustancias y así el grupo catecol, y lo que hicieron fue que hicieron un hidrogel que pega en situación de fluidos, o sea, puede estar en el cuerpo, o sea, tienes tu tejido separado, pues eso suena muy feo, pero sí, pues la carne como viva, y lo tienen en forma de hidrogel, entonces lo ponen, pega rápido, y no importa que haya fluidos ni nada, o sea, porque se va a secar. Entonces encontraron como esta opción, adaptando la naturaleza y como que metiéndole tecnología para solucionar un problema, necesidad humana, y pues está increíble, ¿no? Pero bueno, pasando al último nivel, porque está estructura, proceso, mecanismo, como en muchos otros ejemplos, y al último ya más grande, ¿no? A lo mejor un conjunto de procesos sería un ecosistema. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en la industria a tener un modelo lineal, ¿no? O sea, de que tú sacas de lo que ocupas, lo manufacturas, lo haces el proceso todo, lo utilizas, lo consumes y luego lo desechas. Es un modelo lineal. Pero en la naturaleza, en la vida, si nosotros observamos, como lo dice la biomimética, tenemos procesos circulares, o sea, no hay desechos, o sea, nosotros llegamos al desecho, pero ahí no hay desechos. Lo que es el desecho de algún proceso es el fruto de otro, ¿no? Porque el dióxido de carbono lo ocupan las plantas para el oxígeno, los residuos de los árboles y de los alimentos y todo eso se ocupa el suelo para hacerse más fértil. Igual los cuerpos de animales y así cuando están en descomposición también son fértiles. Entonces, si tú analizas
un bosque o cualquier ecosistema, está Un círculo. Entonces, dijeron de que, ok, vamos a adaptarlo, ¿no? Vamos a adaptar esa parte de la naturaleza a la vida humana. Industria. Ajá, en la industria. Y así nació la ecología industrial. Y un ejemplo así perfecto de esto es un parque industrial que está en Dinamarca. El lugar se llama Kalundborg. Kalundborg en Dinamarca es un parque industrial que todo está conectado. O sea, hay muchas industrias conectadas para que en vez de que sea, ay, tengo esta industria y tiene este desecho y tengo esta otra y tiene este desecho, están conectadas para que el desecho de una sea el producto de otra. Y por ejemplo, ahí tienen una central eléctrica, ¿no? Bueno, térmica. Ay, le pegué al micrófono. Pero bueno, tiene una central térmica. Y sabemos que esas centrales ocupan muchísima energía, para empezar, y producen muchos, pues, contaminantes. Uno de ellos, el vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero. O sea, provoca calentamiento global. Entonces, tiene primero su producto, ¿no? Tiene su central eléctrica y tiene vapor de agua. Ese vapor de agua, en lugar de que se vaya a la atmósfera y caliente, que es lo que no queremos porque ya nos estamos muriendo de calor, lo mandan a una refinería, porque ahí lo ocupan como producto, y lo mandan a una farmacéutica. Entonces ya está como que esos dos ya es producto de alguien más. Aparte, en las centrales eléctricas ocupamos enfriar muchas veces el equipo porque se calienta mucho, entonces ocupan agua para enfriar y sale agua hirviendo. ¿Y quién ocupa agua hirviendo? Pues nosotros. Y tú de que pues sí, cuando nos vayamos y así. Entonces lo mandaron creo que como a 3.500 hogares. No sé, si me equivoco pongo el dato aquí en subtítulos. Pero lo mandaron para que la gente tenga agua caliente sin necesidad de calefacción. Exacto, entonces ya te ahorras esa parte eléctrica de estar calentando el agua. Y también tienen otros subproductos como CO2, que también es un gas de efecto invernadero. No es cierto, es CO2. Pero bueno, igual es contaminante. Ajá. Entonces lo mandan para que se pueda hacer yeso y puedan como que ocupar eso en otro producto. Y también los lodos residuales lo mandaban a los agricultores para que puedan hacer abono a partir de eso y pues ocuparlo en la agricultura. Y así este ejemplo es como justo representar lo que haría la naturaleza, ¿no? O sea, de que tu residuo en realidad es el producto de alguien más y se hace como todo esto ya a nivel enorme. Entonces, lo que quiero decir es que la biomimética puede ir de una escala pequeña, desde diseño, hasta ecosistema, que es un conjunto de mecanismos. Entonces está increíble. Y esto último nos recuerda mucho a la economía circular, que es justamente utilizar algo y volverlo a utilizar y volverlo a utilizar, que pues sí, o sea, que sea un círculo, que nunca se convierte en residuo. Y esto con la biomimética tiene que ver porque nos dice, oye, pues si yo como bosque estoy teniendo plantas que, no sé, las hojitas que se caen y la agarran los microorganismos y luego nos dan nutrientes y luego los nutrientes se lo comen los animales y luego se mueren y dan más nutrientes y todo este círculo, pues ¿por qué no hacemos productos que no generen residuos? Sí. ¿Por qué no hacemos productos que sean compatibles con el ciclo de la vida? Por ejemplo, los bioplásticos, que vamos a hablar de eso despuesito. Pero, o sea, diseñar productos que podamos utilizar y que puedan ser reincorporados sin dañar al medio ambiente. Y otra es también como regenerar, porque muchas veces es, pues ¿sabes qué? Hay que disminuir un poquito el impacto, hay que generar menos, pero también, bueno, la biomimética nos dice, ¿por qué no regeneras algo que estás ocupando? Yo te estoy diciendo que sí se puede, que no solamente es usar y usar y usar, sino, pues eso que tienes, cómo hacer actividades que sean compatibles. Sí. Pero tenemos más ejemplos. Me quedé pensando un poquito en lo de la ecología industrial. ¿Te acuerdas de una clase que tuvimos de residuos? No me acuerdo de qué clase era, pero que nos dijo nuestro profe de que, a ver, piensa en una cementera. ¿Qué residuos tiene? Y ya decíamos de qué residuos, no sé, ceniza, etcétera, ¿no? Tal, vapor de agua y así. Dijo, ahora piensa ¿qué industria tiene esos productos? O sea, esos son sus productos. Y dijimos de que, ok. Y dice de que si se conectaran, entonces estén en una relación simbiótica, ¿no? De que se están ayudando. Y dice, ¿y esta nueva que pensaste? ¿Qué residuos tiene? Pues ¿qué otra tiene productos? Entonces, como que irlas conectando todas, si tuviéramos parques industriales todos conectados juntos, haciendo estas relaciones simbióticas, pues ya no tendríamos a lo mejor contaminantes. Bueno, sí, sí, porque vienen de otros lados, pero ya el sector industrial bajaría muchísimo, porque es de las industrias más contaminantes, creo que además, la segunda, ¿no? Sí, no, y además estarías utilizando menos recursos y económicamente es muchísimo más viable. He visto empresas que, le compran justo eso que decías, de que unas producen vapor de agua y otras lo utilizan para calentar la caldera o para calentar sus procesos. Y en términos monetarios, o sea, son millones de pesos que una industria se podría ahorrar solamente por eso. Y también en tema de residuos, por ejemplo, que hay maderas que unos las utilizan y otros se las llevan porque la utilizan como insumo para poner todos los productos que ellos venden. O sea, la relación simbiótica, viendo cómo funciona la naturaleza, siempre va a ser algo que... Una relación simbiótica es que los dos se ayudan. Entonces, si Karen y yo estamos en relación, yo le doy y ella me da. Entonces, las dos nos estamos ayudando, ¿no? Estamos juntos.
Y algo que quería decir es que no todo es color de rosa, ¿ok? Yo no todo es perfecto, porque aquí estamos diciendo que, ay, el parque en Dinamarca, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo al inicio iba a decirles algo de un lugar y luego me enteré que este lugar había terminado muy mal. Entonces vi una ciudad planeada en la India, que creo que es en Lhasa. No sé si viste algo de eso. Pero bueno, el chiste es que en la India tienen un fenómeno meteorológico que se llama monzón, ¿no? Que es que llueve muchísimo, pero llueve intenso. O sea, de verdad de que unas lluvias que no dimensionan. Se inunda todo, se inunda por 6 meses. 6 meses. Y 6 meses hay sequía. 6 meses no hay agua, pero no hay nada, nada. Entonces la gente está cuando está lloviendo que ya deje de llover y cuando ya no llueve, que Por ya, favor, porque vuelva la lluvia. danzas. Pero las ciudades, como la mayoría de los lugares del mundo, están mal planeadas. Pero obviamente en la India pues hay bosques, ¿no? Y como los bosques no se inundan. Pues hicieron un proyecto en la India de esta ciudad como que fantasma, porque por ahí la información está como medio turbia de que pasaron muchas cosas, pero el plan estaba increíble. O sea, el plan de la ciudad, el diseño de la ciudad era increíble porque la quieren diseñar como un bosque. Entonces digamos que sus tuberías eran como las raíces de los árboles que eran porosas. Entonces, no sé, estaba como muy increíble el diseño de la ciudad, muy futurista, porque iba a hacer que la ciudad no se inundara, inclusive como que las pendientes de cómo iba a estar, los materiales de las casas, todo estaba bien diseñado para que no se inundara, para que funcionara como un bosque, porque los bosques no se inundan. Pero ojo, hubo una muy buena planeación, una muy buena como observación de la naturaleza, pasado a la tecnología y así, pero hubo errores a la hora de la aplicación. Por ejemplo, creo que talaron árboles. Perdón, yo es que tengo mucho talaron árboles de más y hicieron que se erosionara el suelo. Entonces, obviamente, hay un error gravísimo y de muchos permisos. O sea, obviamente, eso que hicieron de erosionar el suelo ya los metió en problemas ambientales. También tuvieron muchos ahí temas legales, o sea, no se pudo. Y ahí es como el ejemplo de que, ok, no porque tengas un diseño perfecto en la naturaleza, significa que ya, sino que tienes que como que pensarlo bien, aplicarlo bien, realmente. Es que justo, perdón, no es lo que decía Carmencita, no es copiar, es adaptar lo que tienes, ver cuál es el principio, o sea, cuál es la base de tu funcionamiento y de ahí ver qué es viable para ti, incluso económicamente. Y que la ejecución es muy importante, o sea, cómo ejecutar las cosas es importante. Pero bueno, pues eso es como parte de los ejemplos. Bueno, yo quiero contarles otro ejemplo que vi que me voló la cabecita, que es con Moss. Bueno, Mo. El que no sale. El que sale en las cosas cuando no las ocupas en mucho tiempo. Hay un Mo de limo, se llama, que para agarrar la comida tiene sus raíces y digamos que las esparce de manera súper eficiente y súper rápida, porque dice, pues yo quiero agarrar mi comida, pero obviamente quiero hacer el menor esfuerzo con la mayor productividad. Sí, ¿no? Bueno, entonces los científicos japoneses... No, el menor esfuerzo con la mayor productividad, ¿no? Por eso. Bueno. Entonces, científicos japoneses se dieron cuenta de que él les puede ayudar a trazar rutas que ellos tardan muchísimo tiempo. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner a este Mo en una parte y hay que poner copitos de avena en cada una de las ciudades de Japón. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, pusieron la avena en cada ciudad, pusieron el Mo y se dieron cuenta que a lo largo de 5 días él hizo una ruta que era exactamente igual, o si no exactamente, súper parecida al diseño de red ferroviario que ellos tenían y que habían diseñado por muchos años. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Pues que este organismo nos puede ayudar, sobre todo en países en vía de desarrollo, a que si todavía no tienen una red ferroviaria, una red de transportes o de metro o lo que quieras, pues pueden hacer algo súper fácil que es con copitos de avena y nos va a diseñar como el camino más eficiente, donde se gasta menos energía, donde puede conectar a más personas y puede comunicar de una mejor manera pues a toda la ciudad. Es increíble. Yo cada que, o sea, quedamos de no platicarnos lo que íbamos a decir hasta este momento y estoy como de que, wow, ni me entiendes, está increíble. Pero bueno, antes de pasar yo con más ejemplos, porque mis ejemplos son más como... ¿Sustentables? Sí, pero ahí vamos. Quería mencionar a los pioneros. Sí. A la base de todo esto. Bueno, a eso voy. Hay 2 personas que se consideran, bueno, más, puedo mencionar a 2, pero no son solo esos 2, son muchos, pero los padres de la biomimética. Y uno de ellos, y yo, que lo conocen todos, Leonardo da Vinci. Entonces vemos que él tenía estos, ¿te acuerdas cómo se llamaban sus artefactos para volar? Ornitópteros o algo así, no me acuerdo, estaba muy raro el nombre, pero bueno, el punto de todo esto es que, ojo, no fue la primera persona en inspirarse en la naturaleza, porque hubo muchísimas personas antes de él que se ponían plumas y se lanzaban a un precipicio, pero no funcionaba, o sea, obviamente porque querían copiar, y no se puede copiar, se tiene que mover diferentes, y porque no tenemos el cuerpo de un ave, aerodinámicamente hablando. Entonces lo que él hizo, y por eso como que es el considerado padre,
bueno, uno de los padres de la biomédica, fue analizar el mecanismo, que es el segundo nivel de lo que yo le estaba hablando. Él dibujaba las alas de los murciélagos y de las aves y veía cómo funcionaban sus articulaciones, la medición. Él lo hacía más matemáticamente, no inspirándose de que, ay, las aves vuelan, entonces yo me voy a hacer unas alas a ver si vuelo. No, o sea, él era como que, a ver, analiza el proceso, analiza el mecanismo. Y no solamente eso, se analizó un chorro de cosas más. Los huesos, también se dio cuenta de que, oye, pero si los huesos son huecos, ¿cómo es que soportan tanto peso? Y entonces hizo diseños como de puentes y edificios que no tuvieran tanto peso, pero que fueran funcionales y fueran muy fuertes. Tenía otro ejemplo, era de los animales, de los barcos, porque por ejemplo mucha gente, antes de Leonardo da Vinci, ya se había dado cuenta que los barcos tenían que tener cierta estructura puntiaguda para que rompiera el agua y pasaran, pero él todavía hizo como que más específicamente su investigación, porque observaba los peces, a ciertos tipos de peces, veía el mecanismo en su cuerpo aerodinámicamente hablando y todo eso, y a pesar de que sus inventos no ayudaron a volar, sí, él es consideran los padres, porque fue el que pasó de este pensamiento de imitación a, analiza, porque él vio la naturaleza y le quiso poner un enfoque más matemático, ingenieril, como un método diferente, y por eso está como en esta lista, ¿no? O sea, él empezó con eso de que, a ver, analiza, pero, ojo, no copies, sino como que, a ver, vete profundo, cómo funciona. Y otro de ellos, no sé si quieres tú mencionar a uno antes, o yo menciono al otro. No, menciona. Otro es Gaudí, yo se me fue el nombre, pero bueno, Gaudí. Y sí, lo van a conocer porque ubican la Sagrada Familia en Barcelona, que es una iglesia impresionante, o sea que luego graban TikToks de que salen y está la Sagrada Familia ahí. ¿Notan algo diferente en su diseño? Y yo sí, porque él era un arquitecto que se basaba en la naturaleza, pero no para hacer sus diseños bonitos y de que, voy a ponerle flores y así, porque, ojo, igual muchos antes que él, no estoy diciendo que fueron los primeros, no, antes que él hicieron diseños donde involucraban a la naturaleza, pero no desde un punto de vista funcional, y él sí lo hizo desde un punto de vista que funcionaba, o sea, él implementó la ingeniería, se me olvidó, como ingeniería con un enfoque naturaleza, pero para que funcione, no nada más para que se vea bonito. Entonces lo que él hizo fue que esta iglesia o catedral, la verdad no sé, perdón, este edificio, voy a decirlo como esta construcción, la hizo basándose en un bosque, en árboles. Entonces lo que él hizo fue que arriba, o sea, tú puedes ver las columnas, para empezar él dijo de que, a ver, la naturaleza nada es recto. Error de arquitectos, poner todo recto, por eso hay temblores y todo se cae, porque dice, tú ves un tronco y lo ves así, 90 grados, parado así, no. Dijo, todo está con diferentes estructuras, ¿no? De que paraboloides, hiperboloides y muchas cosas locas, ¿no? Que son naturales, lo explica yo. Lo explican las matemáticas, pero bueno. El punto es que ya en la naturaleza él dijo que yo no voy a hacer nada recto. Entonces hizo estos diseños como que ondulados, con curvaturas, y así también observó que las cadenas al revés eran súper fuertes, pero estaban como en curva, o sea, como que todo eso, ¿no? Funcional. Y entonces esta construcción la hizo pensando en árboles, y hasta arriba hay como ramificaciones. Entonces esa ramificación hace que se distribuya el peso del techo y ya no es tan pesado y no tiene tanto material. Entonces está increíble porque él fue un arquitecto que dijo, a ver, ve la naturaleza, funciona, aguanta muchísimo peso. Los árboles son altísimos, o sea, ¿cómo es que tanto no las ramificaciones? Y creo que de ahí también como que entra la luz natural, porque como están las ramificaciones que no tapan, entra la luz del sol. Pero bueno, eso es como los dos padres de la biométrica, porque, ojo, ellos hicieron que fuera algo funcional. Analizaron el mecanismo, analizaron como la función, entendieron. Entonces, no es como que... Bueno, sí, pues yo siento que ya nos entendieron, ¿no? Pero bueno, menciona atrás tu Karencita, por favor. Y también tenemos a Janine Benyus, que se conoce como la pionera de la biomimética, porque ella escribió el libro Biomimesis, Innovación Inspirada en la Naturaleza. Y es básicamente la pionera porque fue quien lo expuso, de que, oye, ¿sabes qué? Ten este libro, lee todo lo que podemos hacer, y creó una consultoría ambiental donde asesora a arquitectos, a diseñadores, a ingenieros para enseñarles cómo pueden utilizar la naturaleza enfocada en los problemas que ellos tienen. Y ahora sí, pasemos a cómo nos impacta esto en el medio ambiente y en la sustentabilidad. Porque así como tuvimos ejemplos en muchas ramas, como la medicina o como la ingeniería y el transporte y todo eso, bueno, pues también nos puede ayudar desde la parte sustentable. Carmencita, y aparte, cuéntanos. Pues lo que nos importa, ¿no? Lo que nos importa a nosotras, porque al final este podcast somos ingenieras ambientales. Somos ingenieras ambientales. Entonces, después de 40 minutos de hablar de cosas de arquitectura y medicina y diseño, sí, no las podemos cortar. Pero ahora sí, a lo que nos importa, a lo ambiental. ¿Es la solución? ¿La biomimética nos va a salvar de esta crisis ambiental? Averiguaremos. Lo vamos a averiguar. Primero vamos a hablar de diferentes ejes donde la biomimética nos ha ayudado para estos problemas que hay ahorita ambientales, ¿no? Crisis climática, etcétera, escasez de recursos. Vamos a ver si sí nos ayuda o no nos ayuda. Para empezar,
vamos a hablar de isla de calor urbana. ¿Se acuerdan la isla de calor que yo les dije de que no, pues en las ciudades sienten más calor que en los alrededores? Eso trae muchos problemas a la salud porque los bebés son sensibles y así. Váyanse al video de isla de calor. Voy a dejar el enlace aquí por si no saben qué es. Pero ok, vamos a ver una solución que nos dio la biomimética para la isla de calor. Y es que vamos a analizar primero la naturaleza y encontramos a las termitas. Las termitas son insectos muy susceptibles al calor, o sea, no lo aguantan. Entonces dices tú de que, oye, pero están en lugares súper calientes, ¿cómo le hacen? Ah, pues las termitas, para empezar, construyen el nido de termita, que si no lo han visto, búsquenlo, están impresionantes, que son súper duros, lo construyen con saliva y otras cosas, que lo hacen muy bien y queda como que irrompible. Pero, ¿qué hacen las termitas? Que afuera puedes tener una sensación térmica de 40 grados centígrados y adentro del nido de 30 grados centígrados o hasta menos. Entonces, que, oye, pues ¿cómo le bajan 10 grados a la temperatura sin aire acondicionado? Pues por su diseño, o sea, un nivel estructura. Ellos lo que hacen es que hacen orificios, hacen orificios hasta abajo y hacen un orificio arriba. Entonces lo que pasa es que el aire caliente, al ser menos denso que el aire frío, pues sube. Entonces se hace una ventilación natural y el aire caliente va a subir y va a salir por los orificios de arriba y por abajo va a entrar el aire frío. Entonces va a ser una ventilación completamente natural. Y entonces no sé si es ingeniero arquitecto, hizo un edificio así en Zimbabue. Creo que se llama el East Center o algo así de Zimbabue. No me acuerdo bien, pero bueno, igual lo voy a poner aquí. Pero es un edificio que imitó esta simulación, bueno, pues así se basó como en las termitas. Es un edificio, creo que se llama el East Center, no sé, tengo la duda. ¿Sí? ¿Se llama así? Ah, ok, sabías, yo pensé que no sabías, pero bueno, ahí en Zimbabue. Entonces, lo que hace este edificio con esta estructura es que tiene orificios igual por abajo, igual que un nido de termitas, y por arriba entonces hace la misma circulación del aire, donde el aire caliente está subiendo y el aire frío está como que entrando por abajo. Y este edificio ahorra el 90% de energía que cualquier otro. O sea, lo que consumiría como un edificio con estas dimensiones y así, se ahorra el 90%. O sea, es muchísimo. O sea, no tiene aire acondicionado, no tiene calefacción, no tiene nada. Es puro aire y circulación natural con un diseño pues basado en la naturaleza. Increíble, increíble. Sí. Otro ejemplo es, seguramente ya lo conocen, el tren bala. El tren bala, antes de ser tan popular y tan bueno como lo es ahora, tuvo varios problemas técnicos porque cuando salía de la estación hacía un sonido increíble. O sea, era una explosión del sonido porque rompía toda la tensión de, pues, el ruido. Entonces, cada que salía también de los túneles, explotaba. E incluso antes de salir, ya se escuchaba como la explosión y eso molestaba a las personas que estaban adentro porque no se podían dormir en todo su trayecto y también a las personas que estaban afuera porque decían de que, oye, tu ruido del tren se está esparciendo medio kilómetro, o sea, bastante. Y ya vimos que el ruido es un contaminante. Sí, claro. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? Y un ingeniero se puso a analizar porque le gustaba muchísimo todo lo de las aves, entonces estaba como metido en algunas cosillas, ¿no? De aves y dijo, a ver, ¿hay en alguna un culto ave que puede? Es que sí, hay una palabra, pero no la recuerdo. Bueno, el punto es que él dijo que hay alguna ave que rompa esta tensión sin hacer este ruido y se puso a pensar, pues sí, está el ave martín pescador, porque él viene del aire, viene rapidísimo y de repente mete su pico en el agua y ni siquiera salpica y no hace ruido. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues es por la forma que tiene su pico, porque está, digamos, de la parte de que está más pegadita a la cara, está más gruesa y va haciéndose más pequeña conforme va avanzando. Y además, pues, como la inclinación y por cómo lo hace y todo eso. Y dijo, pues, vamos a replicarlo. Entonces, lo replican y se dan cuenta de que no solamente rompía menos la tensión, porque lo iba haciendo de poquito a mucho, sino que además disminuía muchísimo el consumo de energía. Bajó en un 30% el consumo de energía y iba más rápido. Entonces, ya estamos haciendo 3. Ya no había sonido, que era contaminación sonora. Era menos energía eléctrica, lo que se deriva en menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y el otro que les dije que era ¿menos más tiempo? Rápido. O sea, pues sí, más rápido. Y obviamente eso le ayudaba a las personas a estar en un tiempo menor al lugar donde iban. Que fue que solamente tenías que voltear a ver a un pájaro que lleva haciendo años, todo eso. ¿Otro ejemplo, Camerecita? Con los corales. Por ejemplo, ahorita sabemos que el CO2 es un problema gravísimo, ¿no? El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que calienta muchísimo, entonces es propicio al calentamiento global. Entonces, observamos otra vez la naturaleza. Decimos de que hay alguna especie animal, algo que absorba carbono y lo ocupe. Sí, los corales. Entonces, los corales, ¿cómo hacen estas super estructuras que son los arrecifes en el mar, que son duras, irrompibles, increíbles? Ellos lo que hacen es que absorben el carbono que está en el agua junto con otros minerales
y lo transforman en carbonato de calcio, que es como duro, y así hacen como las estructuras de los arrecifes. Entonces, los científicos nuevamente quisieron imitar este proceso y lo que hicieron fue decir, ok, tenemos el residuo que es el CO2, vamos a mezclarlo con exactamente lo mismo, no vamos a imitar el proceso que tienen los corales, entonces vamos a meter nuestro residuo junto con agua y minerales, entonces ellos obtenían este carbonato de calcio que después se puede utilizar como para yeso, para edificaciones y para, ahí decía en el artículo, para la construcción del mundo futuro. Y dije, ¡ay! Pero bueno, el CO2 de verdad es un contaminante que ahorita es de lo más importante. Entonces, si la biomimética nos permite esta parte, Captarlo. o sea, captarlo, y hasta yo luego me estaba ya viajando de que dije, o sea, si pudiéramos imitar cómo las plantas capturan el CO2, bueno, no sé qué tal y alguien ya tiene ahí como Un prototipo un avance o o algo así. Pero dije, imagínate, porque el CO2 y todos los gases de efecto invernadero son un problema grande. Entonces, si nosotros pudiéramos encontrar algo que pudiera captarlo y darnos un producto a nosotros que nos funcionara, pues ya no tendríamos el problema de los gases de efecto invernadero. Bueno, que no todos hay que capturarlo, ¿no? Porque nos ayudan a calentar y nos morimos congelados. Pero bueno, es otro ejemplo de cómo la biomimética nos está ayudando, bueno, nos puede dar una solución a esto, ¿no? Y ahora, otro que es más de una cosa, sino un ecosistema en conjunto, son las praderas. Las praderas han ayudado o han buscado que la agricultura sea más sostenible, porque las praderas funcionan básicamente en tener muchísimas plantas, una diversidad increíble, de que unas raíces largas, unas raíces cortitas, unas viven mucho tiempo, otras viven poquitas, pero siempre están alimentándose ellas mismas y por eso es que son tan eficientes y viven tanto tiempo. Entonces, la agricultura como funciona es con monocultivo. ¿Qué quiere decir? Que solamente cultivan una cosa en una gran cantidad de tierra y solamente es una vez por año. Entonces yo cultivo, cosecho, saco el suelo otra vez, me tengo que esperar, lo tengo que dejar descubierto y vulnerable y después otra vez volver a cosechar. Pero ¿qué pasaría si yo en lugar de tener un monocultivo empiezo a tener varias cosas? De varios, pues entre todos se alimenta. Además, esto es más beneficioso porque, no sé, ejemplo, si las lechugas tienen una plaga, pues es una plaga específica la que les está afectando a esas lechugas. Pero ¿qué pasa si yo tengo lechugas y pepinos y plátanos? Bueno, no sé si sean compatibles, pero imaginemos que son muchas cosas, pues la plaga me va a afectar solamente a un espacio reducido de todo el cultivo que yo voy a tener y eso nos va a ayudar a que pues sea más eficiente, ¿no? Pero por otra parte, como todo es una simbiosis, como lo habíamos dicho, de que se están ayudando, pues sí, o sea, se ayudan a que estén creciendo y además a que no se tengan que estar cultivando cada año, aunque no tengamos que estar sacando todo el suelo y quitándole todas sus propiedades y todos sus nutrientes y todo lo que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo para volver a crearlos. Entonces, con una misma planta que va a tener unas raíces ahí fuertes y potentes, pues se pueden estar cultivando y se pueden sacar varias cosechas en varios años. Y esto, pues, increíble, ¿no? Sí, O hay sea, muchas soluciones. sí, porque el suelo ya no se está maltratando tanto y ya lo estamos utilizando de una manera más, pues sí, Eficiente. sostenible. Yo nomás tengo ejemplos cortillos. O sea, de que ya los otros estaban muy... No, esos también son muy guau, pero los tengo más breves. Ajá. Por ejemplo, tengo dos que voy a mencionar rápidamente. Y yo, ¿cuál de los dos primero? Uno es las energías renovables. Sabemos que la transición energética ha sido complicada, ha sido compleja, no ha sido fácil, porque estamos en eso de prueba y error, prueba y error. Ajá. Pero algún científico muy inteligente o ingeniero dijo de que, oye, la biomimética ya me daba soluciones, ¿no? Ajá. Entonces se puso a investigar. Se dio cuenta que las aspas de las, ¿cómo se llaman las estas eólicas? ¿Las turbinas? Ajá, las turbinas eólicas, al ser planas, pues tú tienes vientos que vienen en diferentes direcciones. O sea, hay vientos turbulentos, no todos te van a llevar a la misma dirección. Entonces, obviamente, con unas aspas totalmente planas, como no existe nada plano en la naturaleza, no iba a funcionar. Entonces, el viento, si llegaba de alguna manera, estaba bien, pero si ya estaba un poquito de que turbulento, Ajá. llegaba a otro lado, como que se medio alocaba el clima, ya no funcionaban. Entonces, otra vez, vamos a observar la naturaleza. Y se dieron cuenta que las ballenas dijeron de que, oye, si es algo tan grande, o sea, las ballenas neta de que pesan lo que pesan camiones. Ajá. Y dijo, ¿cómo es que con esas aletas, ¿Aletitas? ajá, esas dos que tienen así de que ¿Se pueden afuera, mover? dije, se puede mover, o sea, ese peso. Y como que las analizaron la estructura de las aletas, se dieron cuenta que tenían rugosidades, como que tenían bultos, no eran planas. Entonces dice de que, ok. Y la turbulencia del agua también, ¿qué onda? O sea, no les afecta y Ajá. así, pero en realidad no, porque la turbulencia del agua como que convive con... La suya. Yo es mucha mecánica de fluidos, sí estaba como que un poquito Complejo. complejo. Pero bueno, el punto es que dijeron, ok, a lo plano, no, nada plano. Vamos a ponerles curvaturas, vamos a hacer que estas aspas no sean planas, que sean como
diferentes para que puedan hacer el movimiento de esta masa tan pesada que es el aire, como simulando, imitando a las ballenas. Ajá, exacto. Entonces hicieron las aspas diferentes, igual con bultos, como con curvaturas, diferentes diseños obviamente, y se dieron cuenta que estas aspas diferentes ya, digamos que generaban 20% más de energía eólica que las aspas planas. Todo basándose en las ballenas. Y otro ejemplo así rapidísimo, y mi favorito, es el escarabajo de Namibia. Es que me encanta. Bueno, el punto es que este escarabajo, en el desierto hay muchos problemas, ¿no? Estábamos viendo isla de calor, calentamiento global, recursos, suelo, etcétera. Ahorita con lo de las ballenas, energía, porque al final el sector eléctrico contamina mucho y las energías renovables ya son mejores, entonces entre más energía nos den mejor. Y ahora escasez hídrica. No hay agua, ¿no? En los desiertos también hay mucha escasez de agua, y con eso de que las poblaciones se mueven a lugares donde no se deberían de mover, hay poblaciones en lugares donde no hay agua en el desierto. El punto es que hay un escarabajo que lo que hace en las mañanas es subirse a las montañas de arena, a las dunas, hasta arriba, y se pone de cabeza. Se pone de cabeza porque su caparazón tiene, como te dijiste hace rato, de que perturbaciones. O sea, que no está plano, ¿no? Entonces tiene perturbaciones, también está como serificado, entonces lo que hace es ponerse así. Y en el amanecer, cuando llega la brisa en el desierto, que la brisa es como aire con agua, lo que hace es ponerse, y su caparazón, al estar más frío que la superficie, desde que llega como la brisita, ya sé, como que hacen ahí las gotas, ¿no? Se condensan. Y entonces se pone de tal forma que se pone como acostado, bueno, de cabeza, yo así se pone. Y entonces cuando pegan las gotas, como que justo en esas superficies que hacen como caminos, o sea, su caparazoncito, bueno, sí, como caparazón. Sí, caparazón. Bueno, ¿no es caparazón? Bueno, X. Aquí un biólogo que me corrija, por favor. Pero bueno, a su casquito tiene como caminos y que lugares donde capta el agua y lugares donde tiene como que unas partes hidrofóbicas y otras partes hidrofílicas, algo así. Entonces unas partes captan, bueno, eso ya está muy complejo, pero bueno, se resbala el agüita y toda la toma, toda la mañana. Y de hecho, si buscan como que este escarabajo de Namibia, se ve un video yo de National Geographic donde se ponen muchísimos escarabajos, pero hacen una línea así en la duna y todos se ponen de cabeza y captan todo el agua y le están tomando. Y no sé cuánta agua toman más que su peso, pero el chiste es que toman mucha agua. Entonces, otra vez dijeron de que hay que imitar esto, o sea, hay que imitar esto porque aquí no hay agua. Entonces lo que hicieron fue unas mallas copiando la estructura y el mecanismo de estos escarabajos que pusieron de bambú en las dunas del desierto para captar como el agua de la neblina de las mañanas. Y entonces llegan a captar, creo que hasta 100 litros de agua, no sé si era al día, pero captan 100 litros de agua, y pues qué mejor que estar captando agua que estaba perdida, ¿no? Porque no sacaban agua de la neblina. Y pues otro ejemplo de cómo la biométrica salva vidas y hoy nos da agua. Y yo el último que voy a mencionar es justo también de la transición energética. Pues se dieron cuenta de que los paneles solares no eran tan eficientes como los girasoles, por ejemplo, que reciben muchísima energía porque es lo que los mantiene vivos. Entonces dijeron, ¿qué tal? Y dejamos de hacerlos todos lineales, todos rectos, y hacemos que se muevan como se mueve el girasol. Entonces, imitando la estructura de que el girasol iba a donde el sol daba, pues dijeron, hay que hacer lo mismo, y entonces capta muchísima más energía solar para las personas que la utilizan. Sí, porque justo el panel está así, ¿no? Y si el sol, ¿qué hace? Hace esto. Entonces automáticamente cuando el sol esté aquí arriba, ya tu panel ya recibió lo que tenía que recibir. Pero si el panel se moviera y captara toda la trayectoria del sol, entonces tendrías el 100% de energía. Y sería mucho más que como las ventilas de las turbinas eólicas, tendrían más eficiencia energética. Ay, qué bonito tema. ¿Quieres decir algo más? No. Pues en conclusión es que veamos a la naturaleza, que lleva mucho tiempo diseñando cosas que nosotros necesitamos y que posiblemente no tenemos que iniciar todo de cero, porque seguramente ya está diseñado y es algo muy eficiente, muy práctico y pues increíble también en la parte de la sustentabilidad. Y aparte también como que tenemos que, yo estaba pensando en la nanotecnología, ¿no? Por ejemplo, las rugosidades que copiamos de la hoja de loto. Yo dije, hace años a lo mejor no pudiéramos haberlo hecho, ¿no? Porque la tecnología no estaba tan avanzada. Y digo, ¿y si hiciéramos las paces con la tecnología y en vez de utilizarla como una manera destructiva en plan recursos y así, lo utilizáramos para lo que es, o sea, para avanzar? Entonces yo dije, bueno, no para avanzar, ya sería para solucionar problemas, ¿no? Dije, ahorita tenemos las herramientas, entre más avanza la tecnología, más capacidad tenemos de imitar a la naturaleza, porque antes no se hubiera podido hacer lo que se ha hecho hasta ahora. O sea, con toda la tecnología que tenemos podemos imitar estructuras, formas, piel, o sea, todo. Y antes no. Entonces digo de que tendremos que aprovechar este avance tecnológico con la nanotecnología y todo eso para imitar y dar soluciones a los problemas. Porque, por ejemplo, ahorita hablando de calentamiento global, si nosotros pensamos en una ciudad utópica y que todos los edificios fueran como este de las termitas, no utilizaríamos aire acondicionado, entonces no estaríamos generando electricidad, tendremos ventilación, no habría la isla de calor, o sea, como que sí hay muchas soluciones y a lo mejor de cosas que ni siquiera hemos visto, ¿no? O sea, aquí entra
la creatividad. Ajá. O sea, ponerse a observar, no sé, a ver tú qué puedes pensar que puede ayudar. Bueno, es que ya lo solucionaron. Pero, por ejemplo, en cómo un lugar, para que no tenga que tener tantas bocinas o tantos sonidos, lo crean de una manera que iguala la forma de algunas estructuras de la naturaleza para que el eco resuene en todos lados y no se tengan que utilizar muchas cosas que consumen energía. Ok. También me quedé pensando en estaba viendo de las estructuras que analizaban mucho a los caracoles y a los caparazones y así, de cómo aguantaban tanto peso esas estructuras tan chiquitas. Y lo que dije hace rato de, por ejemplo, las plantas, dije, si pudiéramos imitar este proceso de las plantas de capturar el CO2 y hacer oxígeno, bueno, o sea, obviamente no va a ser porque la materia... Pero mínimo de retenerlo. Estaría increíble. O sea, también pienso en muchas cosas como la captación de agua, las hojas como captan el agua y la llevan a un solo lugar. Los humedales, ya se me había olvidado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los humedales eran súper importantes para recargar acuíferos? Que eran como que nada más partecita como que tierra, agua. Y dije, si alguien hiciera el invento de que hay una biomimesis de un humedal y pudiéramos recargar los acuíferos, sería increíble. Y yo pensando, ya a lo mejor no es tan difícil. Pues chance no, somos ingenieras, podemos hacerlo. Sí. Pero el punto de esto es que las soluciones están, pero hasta dónde llega nuestra imaginación, ¿no? Porque ¿quién se puso a ver qué proteína hacían los mejillones? O ¿quién se puso a ver como el escarabajo, cómo captaba el agua o así? O sea, siento que también tiene un enfoque, sí, qué tanto lo podemos aprovechar, pero también qué tanto podemos ver, ¿no? O sea, qué tanto podemos... Y justo es el objetivo de este capítulo, como enseñárselos a ustedes para que, no sé, si alguno es arquitecto o es ingeniero o algo así y tienen algún problema en el trabajo de que es que no podemos resolver esto, seguramente ya está. Nada más es observar, ser más observadores y eso también nos ayuda mucho porque vi que el hecho de ver a las aves no solamente nos puede ayudar en la parte de la biomimética, sino también en la salud mental. En tú ver la naturaleza, en volver como a tu cuerpo, en tener experiencias sensoriales y así, es parte de ver la naturaleza, cómo funciona, todo lo que te han diseñado y tienen tarea, que es salir un ratito y caminar y como ver cómo está moviéndose el mundo que está alrededor de nosotros y no solamente como dentro de casa. Sí, también como que si tienen algún ejemplo de la biomimética que no hayamos dicho, porque obviamente hay muchísimos. Si tienen alguno que quieran poner aquí que se les haga interesante en los comentarios de que, yo me sé este, o yo sé este, o una observación que digan de que, oye, yo he visto que a lo mejor esta especie, o esta estructura, o esto, como que funciona. No funcionaría también para ese otro lado. Ajá. Y está interesante. Yo también quería como que destacar esa parte de la arquitectura, ¿no? Como todo decían de que, oye, es que en la naturaleza nada es lineal. Y ahorita que ha habido muchos problemas, desastres naturales y así, porque los hay, o sea, con el cambio climático va a haber más huracanes, ciclones, bueno, los temblores no tienen nada que ver con cambio climático, pero igual estar como que preparados para desastres que no son naturales, son desastres sociales, porque no tiene nada que ver la naturaleza. Nosotros pusimos un edificio donde no se tenía que poner un edificio, ¿no? Son desastres sociales. Pero bueno, sí es otra cosa. El punto es ¿qué iba a decir? Que que no sea nada liso, que todo sea como que en diseño de la naturaleza, ¿no? Y ahorita me acordé, o sea, este es un ejemplo que iba antes seguramente, pero me acordé y está muy bueno porque querían diseñar un puente en medio de un río, pero tenían el tema de que el río pues se expandía cuando había lluvias y se secaba, entonces no lo podían hacer tan largo porque el río se expandía demasiado y dijeron, a ver, ¿qué hace la naturaleza con esto? Algo que sea fuerte, resistente y que crezca en lugar de romperse con el agua, árboles. Entonces, el puente lo hicieron a partir del diseño de los árboles, incluso con árboles, o sea, con materia viva. Solamente le dieron como la forma y toda la estructura que necesitaban. Y el puente se estaba alimentando y estaba creciendo año con año, pues para ser más resistente para nosotros con algo que la naturaleza nos dio. Y los castores, no, qué increíble. Y el velcro. Sí. Pero increíble. Pero bueno, eso fue todo por este capítulo. No sé si tú quieras. No, nada más. Ya. Bueno, entonces, es que no acabaríamos. Sí, yo creo que ya está aquí ya. Entonces, coméntenos por favor y compartan todo esto para que las personas vean y sean conscientes de todo lo que tenemos aquí. De todo lo que tenemos ya en la naturaleza. Y pues, gracias eso por es todo. Vernos. Dejen comentarios. Síganos. Yo dejen un comentario. Bueno. Si no, no. Nadota, ¿no? Sí, ya. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como toma.nota.podcast en Instagram, en Facebook. En Facebook no, nos falta. En Instagram, Spotify, YouTube y TikTok. Compartan el video y ya. Y pues ya. Gracias por ver y observen la naturaleza. Y tomen nota. Sí, tomen nota. Pero bueno, bye. Adiós. Ya.